Estamos con la ministra de Trabajo y efectivamente sobre estas afirmaciones hechas por el presidente de la República en el marco de lo que genera una controversia. Cuando estamos hablando sobre la estabilidad laboral, ministra, siempre estamos hablando de conquistas laborales protegidas por la Constitución y también por leyes internacionales. Paraguay es uno de los pocos países que justamente por el Código Laboral y por las reservas de la propia Constitución hace ese esfuerzo de mantener la figura de la estabilidad luego de años de lucha, ¿no? Sí, muy buenos días, Emilce, y a todos los compañeros ahí en el piso. Sí, esto es algo que ya se venía analizando hace varios meses, cuáles eran las reformas que el Estado iba a llevar adelante, y sin lugar a dudas los derechos de los trabajadores, las relaciones obreros patronales no podían quedar ausentes dentro de la agenda del gobierno, principalmente para establecer mejores derechos de los trabajadores, ser una norma, un derecho garantista, tener un país que pueda equilibrar un poco estas relaciones. Y uno de esos puntos que han surgido en todo este debate tiene que ver justamente con el tema de la estabilidad laboral. Pero ahí quiero aclarar que el derecho a la estabilidad es un derecho constitucional. Hay dos cuestiones que aborda el artículo 94, que es la estabilidad y la indemnización. Pero la estabilidad lo aborda desde el punto de vista de que la ley va a regular los elementos y la forma como establecer. Entonces, en ese sentido, el legislador lo que hizo es establecer dos tipos de estabilidad que tiene nuestro código: una estabilidad relativa y una estabilidad absoluta. La estabilidad relativa es la que se adquiere después del periodo de prueba, por lo tanto, el empleador no puede despedir al trabajador de forma arbitraria o sin indemnizar. Tiene que haber una causal de despido o tiene que concurrir una indemnización. ¿Qué pasa con la regla de los 10 años? Esto hace que el trabajador ya no pueda ser despedido de su empleo, sino tiene que mediar una judicialización, un juicio en lo laboral para poder establecer las causales del despido, ¿verdad? O sea, para poder probar cuáles son esas causales, y el trabajador entra en suspensión de contrato de trabajo. ¿Qué ha generado esta norma y qué tenemos como evidencia? Porque cuando surgen estas discusiones nos vimos obligados a generar evidencias para probar realmente qué ha pasado en los últimos 10 años, y efectivamente hay una expulsión de los trabajadores de sus trabajos, de sus empleos, por causa de ir acumulando tiempo en su empleo. Entonces, en vez de que esta norma sea beneficiosa, se ha convertido en un objeto de expulsión de trabajadores en vez de protección. Y como la ley le habilita al empleador a hacer este tipo de despidos justificados o injustificados en ese plazo sin tener que entrar en controversias judiciales, ha generado realmente un malestar y dentro de los trabajadores en sí mismos, porque muchos conocen estas realidades. Emilce. Entonces lo que queremos es poner al trabajador en el centro, queremos que ellos puedan continuar con su vida profesional, que la antigüedad no sea un impedimento para que la gente siga en esa misma empresa, y que el empresario, muy a pesar suyo, en muchísimas ocasiones le dice al trabajador: ¿sabes qué? Vámonos más, te voy a indemnizar, te voy a despedir porque vas a cumplir 8 años. Entonces hay una zozobra generalizada para ese segmento de trabajadores que tienen 8 años y medio, y cada fin de mes llega y no saben si al mes siguiente le van a mandar su liquidación. Con la eliminación de la estabilidad no se acrecienta el temor, la angustia al empezar, no hay garantías, incluso ese arraigo se pierde, lo que se había conquistado. No se pierde, porque la estabilidad se conserva. La estabilidad no se va a eliminar. Lo que se elimina es la inamovilidad y la judicialización del proceso del despido. Acá no se van a cambiar las reglas de indemnización, es más, se podrían mejorar, ¿verdad? Para que el despido sea un poco más costoso. El tema de los 10 años y la doble indemnización no se va a tocar. Tampoco se pretende cambiar un derecho adquirido, porque la gente que ya adquirió, que alcanzó esa barrera y que hoy tiene estabilidad, va a continuar teniéndole, porque la ley no va a tener un efecto retroactivo en ese sentido, ¿verdad? Lo que sí queremos es que la trayectoria del trabajador, a causa de ese umbral que pone la ley de 9.5 años, ya no sea interrumpido, porque es una práctica. Y hoy, si podemos bajar por ejemplo, te doy un ejemplo, si podemos bajar la estabilidad a 7, van a ser despedidos a 6, y si podemos bajar a 5, van a ser despedidos a 5, o sea, siempre hay un efecto inverso a lo que se espera. Entonces, como solo Paraguay y Venezuela ya tienen este tipo de estabilidad absoluta, ¿verdad?, de inamovilidad, sería el término correcto, entonces lo ideal es discutir
trabajar en una propuesta de reforma, pero en ningún sentido menoscabar los derechos del trabajador. Hay preguntas de los compañeros también en estudios. Caro y Roberto, entiendo que también voy a poner en altavoz para que puedan escuchar. Correcto. La ministra también a las inquietudes. Sí, la inquietud que tengo es que, ministra, ustedes hablan de una evidencia científica, hablan de que existe una zozobra generalizada. ¿Dónde están esos registros o esas estadísticas que señalan que, por poner nada más un ejemplo de cuando, a ver, de cada 10 trabajadores, 8 o 9 son despedidos cuando ya están llegando, aproximándose a los 10 años? ¿Dónde están esas estadísticas? Esas estadísticas están acá en el Ministerio de Trabajo, porque ¿dónde concurren los trabajadores para pedir sus liquidaciones o dónde concurren para la solución de conflictos o para la mediación laboral? Acá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos suficientes estadísticas, tenemos estadísticas ¿se puede socializar de denuncia, eso? También tenemos las estadísticas del IPS de Seguridad Social. ¿Qué dicen esas estadísticas o la cantidad, si puede mencionar? Sí, claro que sí, tenemos las estadísticas de las antigüedades de la encuesta permanente de hogares, donde hemos visto también. Entonces, en IPS, por ejemplo, el 70% de las personas aseguradas con empleo formal no cruzan el umbral de los 114 meses, o sea, el umbral de los 10 años, de los 9.5. Entonces tenemos un grupo y se ve perfectamente en la trayectoria. Vamos a estar publicando los datos, por supuesto, ¿verdad? Porque son estudios que ya están terminados, que nos sirvieron de base para las discusiones, pero por supuesto esto tiene que estar abierto al público para que cada uno pueda evaluar y pueda referirse a los datos que se tienen y quitar sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces tenemos las estadísticas de las denuncias, tenemos un promedio de antigüedad bastante alto dentro de lo que es, especialmente en los rangos de 30 años para arriba, 30, 35 años, donde la antigüedad es mucho más alta, que vienen a pedir sus liquidaciones por despido. Y por sobre todo tenemos un estudio de la jurisprudencia, ¿verdad? De los tribunales, de los fallos jurisdiccionales, donde cuando concurre la estabilidad y el despido, finalmente los acuerdos casi en un 65%, como son muy largos los juicios, finalmente llegan a acordar por la doble indemnización. Pero lo que dice la ley en este sentido es que primero la reposición, pero como los juicios son extremadamente caros y extremadamente largos, termina finalmente cumpliéndose otra vez la regla indemnizatoria del código, ¿verdad? Ministra, entonces hasta ahora lo que podemos compartir es este dato estadístico, que de acuerdo al IPS, el 70% de los asegurados no cruzan el umbral de los 10 años. ¿Y qué otra cifra? Sí, tenemos la cifra de la antigüedad del empleo que nos arroja la encuesta permanente de hogares, donde vemos que desde el año 2015 al año 2022 hubo una reducción de un 11% de personas que adquirieron la estabilidad, o sea, hay una disminución de gente que adquiere la estabilidad y hay un mayor porcentaje de rotación laboral dentro de los empleos. Eso también vamos a estar publicando brevemente. Y otro dato importante que nos arrojó los registros administrativos del IPS es que se ve dentro de la línea de las historias laborales que dentro de los 9.5 años hay una salida masiva, o sea, no tenemos registro de mucha gente que atraviese, y el que atraviesa, bueno, perfecto, pero hay una disminución. ¿Cuál es el porcentaje del que atraviesa? El porcentaje del que atraviesa es 30%, pero son personas que ya tienen más de 40 años. 40, 45 años que ya vinieron trabajando hace mucho tiempo. Pero si vemos el empleo de los últimos 10 años, ¿verdad? De las personas que tienen entre 10 y, bueno, para tener 10 años mínimo tenés que tener 28, ¿verdad? Para entrar a tu mercado, que vemos entre los 25, 28 años hasta los 45, hay una significativa reducción. Entonces nosotros tenemos que saber desde dónde medir también, ¿verdad? 10 años a partir de 28. 28 para arriba analizamos las trayectorias y ahí vemos que esa gente que tiene menos de 45 en un gran porcentaje no ha alcanzado, porque ha sido interrumpida principalmente su trayectoria entre los 8 y 9 años de antigüedad. Una consultita a la ministra Emilce, buen día. Roberto Coronel le saluda, ministra. Lo que quiero saber específicamente es sobre qué base ustedes están trabajando, qué es lo que quieren en todo caso incorporar a la norma que hoy no está prevista en el Código del Trabajo. ¿Cuál es la figura que van a incorporar y qué artículo es el que quieren modificar? ¿Es el 94 que habla de la estabilidad laboral o hay otros artículos que quieren modificar?
Sí, corresponde, para este punto específico corresponde el análisis del capítulo 10. Sí. Capítulo 10 del Código del Trabajo, que está desde el artículo 94, tengo entendido, hasta el 103 aproximadamente, que es donde se va a revisar. Ahí está el tema de los 10 años, está la regla de la inamovilidad o relativa de los 9.6 años, está también la regla de la suspensión, ¿verdad?, que establece que el trabajador debe ser suspendido y el proceso judicial, cómo se debe iniciar. Entonces, con respecto a eso, es el capítulo 10 del Código del Trabajo. No obstante, también hay otros capítulos, como le comentaba Emilce al inicio, de que también van a ser abordados. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener esta oportunidad para poder mejorar esas condiciones que hoy ya en muchas circunstancias vemos que están desfasadas, como por ejemplo el tema de los contratos de trabajo, los derechos de los trabajadores, el tema de las licencias son un tema muy importante, el tema del horario perdón, de trabajo, ministra. y del control y del régimen sancionatorio. Sí. No, perdón la interrupción, porque ahí nos fuimos a otros capítulos y otras figuras que también seguramente requieren de una revisión, pero como el presidente fue muy tajante al hablar de la estabilidad laboral, allí quisiera insistirle la consulta. ¿Qué es lo que van a incorporar a la norma o qué es lo que van a sacar? Porque ya estuvo explicando antes, pero ¿cuál es la figura que podría terminar conciliando? Porque tengo entendido, si dicen, no vamos a eliminar la estabilidad laboral, sino que queremos garantizarle el derecho tanto al trabajador como al empleador, ¿qué es lo que le van a agregar a la norma, ministra? Sí, en ese sentido la estabilidad no se va a eliminar. La estabilidad queda en la figura del código, pero con un mejoramiento del régimen indemnizatorio. ¿Qué es lo que se pretende o lo que se puso sobre la mesa para eliminar? Es el proceso de judicialización para el despido, que una persona deba probar en juicio que existe una causal para despedir. Entonces, esa es realmente el criterio. La estabilidad absoluta, entonces, lo que elimina. Para poder definir la inamovilidad. Sí, la inamovilidad en el empleo. Claro, o sea que pasados los 10 años, La igual el empleador, claro, al empleador le asistiría el derecho de provocar un despido injustificado y en todo caso pagar la indemnización correspondiente. Lo que estarían eliminando ustedes es la figura de la estabilidad absoluta, entonces. Sí, mira, ministra. juicio. Sí. Sí, se estaría eliminando la figura de la judicialización para el despido, para no ir a juicio y tener costos altísimos para el trabajador finalmente. Y también se mantendría, porque esa es la idea, incluso estamos hablando también de mejorar el tema de la doble indemnización como una causal de despido para que el trabajador perciba más dinero, porque finalmente hay un valor agregado dentro de una antigüedad de una empresa, ¿verdad? O sea, yo le di mi tiempo, mi conocimiento, le di toda mi trayectoria a una empresa y de repente a los 12, 13 años, ¿cuánto cuesta eso? Entonces evaluar si realmente hay que mejorar la doble indemnización, pero eso mínimamente está garantizado, la doble indemnización. Ahora lo que tenemos que hablar es cómo vamos a ir incrementando ese costo del despido, pero no finalmente, porque ¿quién sale perjudicado en el proceso judicial? El trabajador, porque el trabajador termina pagando altísimos honorarios a 5, 6, 7 años de juicio y finalmente su indemnización es nada, ¿verdad? Entonces eso también hay que poner sobre la mesa porque es una realidad. La primera realidad es la expulsión de los trabajadores por una regla de antigüedad, por una regla de acumulación de tiempo que ocurre en la práctica porque no hay limitaciones de hacerlos antes, ¿verdad? Pero también a esa gente que ha alcanzado y que ha llegado también tienen problemas por despidos, por estabilidad. Pero una aclaración, la ley no va a tener efecto retroactivo, sino que el tema de los que ya hoy están con estabilidad van a continuar con las mismas reglas de juego, ¿verdad? Y los que están aportando también bajo esas reglas empezaron la vida laboral, ministra. Sí. Están aportando. Sí, la gente que está aportando, por supuesto, las trayectorias o las cotizaciones. Los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, no, por supuesto, no se tocan. No, a ver, Los me abogados refiero... laboralistas advierten de un retroceso si se llegase a alterar esta estabilidad.
¿En qué términos? Hablan de un subempleo luego, de que muchos trabajadores, más del 65%, está trabajando más de 12 horas sin una cobertura de IPS, cuando que el Estado tiene que garantizar, no lo está haciendo. Y ahora con estos elementos hablan incluso de un retroceso a lo que ya es precario. Sí, el tema de la informalidad es una de las políticas que estamos abordando muy fuertemente. Primero, con los procesos de control, de inspección. Eso es clave, ¿verdad? Disminuir los índices de la precarización, hacer respetar el salario pactado, las horas de trabajo, las condiciones del contrato y la tenencia del seguro social del IPS. Pero más del 65% justamente no tiene la cobertura de salud, tampoco cumple las 8 horas, hacen más de 12 horas. Eso es lo que dicen, que no se está luego ni siquiera aplicando como dice la ley. Sí, dentro del sector asalariado estamos hablando alrededor de un 50% de informalidad y eso por supuesto que hay que reformar y hay que ponerlo y plantearlo sobre la mesa, que es lo que queremos hacer como Ministerio de Trabajo, cuáles son las herramientas y mecanismos punitivos, sancionatorios o de control que tenemos que ir incorporando dentro de nuestro mercado de trabajo para que eso finalmente se cumpla. Pero acá hay un montón de condiciones económicas también que entran en juego. Sabemos que tenemos un universo de microempresas muy grande, que ellos necesitan un tratamiento especial para poder crecer, para poder avanzar y crear más puestos de trabajo, ¿verdad? Hay muchísima rotación laboral dentro de las microempresas y mucha precariedad, porque a partir de las medianas a las grandes hay una disminución muy significativa de la precarización del trabajo, pero por sobre todo el cumplimiento de la normativa y de la supervisión y el control está al cargo del Ministerio, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hemos tenido más de 10.000 trabajadores que hemos controlado en este primer año y queremos intensificar y queremos llegar a más empresas. Ministra, ¿puedo simplificar aún más, digo, para que todos podamos entender cuál es finalmente la propuesta? Usted corríjame si es que interpreté mal. Básicamente lo que el Ministerio, o la base sobre la cual está trabajando el Ministerio del Trabajo para modificar el código, es permitirle al empleador poder despedir injustificadamente a su trabajador independientemente a los años que lleve en la empresa, aún superando el umbral de 10 años. Y lo que ustedes harían en todo caso es aumentar o ver la forma de aumentar en el código el margen de indemnización para poder concretar esa rescisión del contrato laboral. ¿Es así? O sea, le darían la facultad de interrumpir el contrato, sea cual fuere la antigüedad del empleado, por la vía injustificada. Lo que queremos es, primero, antes que llegue a esa situación, porque antes de que llegue hay un umbral, lo que queremos es evitar que se le eche por la causal de antigüedad. Eso es, el que pasa esa causal, ¿verdad?, que pasa los 10 años, va a tener reglas más favorables para poder cobrar una indemnización en caso de un despido injustificado, ¿verdad? Hoy un trabajador de 5 o 6 años cobra 15 salarios diarios por cada año de servicio. Entonces, el que cumple 10 tiene una doble indemnización. Sí. Vamos a tratar de mejorar eso en las negociaciones para poder establecer reglas más claras. Lo que no queremos es que se lleve otra vez a juicio y que sea perjudicial para el trabajador, sino establecer una regla de continuidad de la relación laboral y dentro de eso reglas en donde el despido sea más caro después de los 10 años. Elevar esa edad de inamovilidad eventualmente, porque bueno, ciertamente alguien que empezó a trabajar a los 18, tener la inamovilidad a los 28 años, bueno, es relativo al interés. Lo delicado, socialmente delicado, no solamente lo que le vaya a interesar a ese trabajador, es cuando ya esos 10 años le va a alcanzar cuando tenga, qué sé yo, 50 años, 55 años. Es decir, elevar esa inamovilidad, admitirla todavía, pero sujetarla a ese otro parámetro, edad. ¿Eso es viable? Sí, es una propuesta bastante válida. Creo que el tema de la edad para proteger el empleo y también proteger el tema de los aportes jubilatorios, porque ya está muy próximo, porque a quién le cuesta más conseguir un trabajo. Efectivamente, aquella persona de 40, 45 años o 50. Menos inclusive, ahora a partir de los 30 ya es complicado, acá ministra. creo que es Juan Carlos. Sí.
Sí, sí, tiene cierta complejidad, pero como la persona está dentro del umbral de su mejoramiento, de su cualificación, de sus estudios, vemos que actualmente todavía no representa un impedimento. Es más, las personas entre 30 a 35 años son las que más rápido encuentran un empleo, al menos en nuestra oficina de empleo, por el tema de que tienen ya cierta experiencia, ya tienen cierta trayectoria y cierta formación y capacitación, pero sí nosotros vemos que a las personas con más edad sí le está dificultando un poco encontrar un empleo, y en esta situación este tipo de reglas también a la gente lo que hace es expulsarla a la informalidad, ¿verdad? O a conseguir un empleo de subsistencia y a dejar de cotizar para su jubilación, que es un tema muy preocupante también por los bajos niveles de personas que llegan a la edad de retiro o que llegan con la cantidad de aportes que se requieren. Y tiene que ver mucho con esta dinámica. Entonces, si el sistema normativo o si el marco normativo te perjudica en ese sentido, ¿qué es la mejor opción? Es la mejor analizarlo, cambiarlo y ver cuáles son otras medidas alternativas que puedan beneficiar o que puedan contrarrestar estos efectos. Pero en ningún sentido es menoscabar el derecho del trabajador, ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Ministra, sinceramente, ir a juicio no estaría debilitando el derecho laboral, considerando que estamos en un escenario donde hay que probar un despido injustificado. Generalmente el empleado lo que hace es recurrir precisamente para reivindicar los derechos adquiridos, que justamente es la idea de la estabilidad laboral, precautelar lo que ya con los años fue conquistando, fue obteniendo como una suerte de beneficios, de arraigo. Sí, lo que ocurre en esta clase de juicios es que son extremadamente largos, ¿verdad? Y que el trabajador entra en una fase de suspensión de su contrato de trabajo. Eso que hace que haya una nebulosa también en la ley con respecto a los temas de los reemplazos de esos trabajadores, qué pasan con esa gente que entran a ocupar ese puesto y que finalmente tienen 5 o 6 años, pero entran bajo la figura de reemplazo. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Hay muchas cuestiones que a nosotros se nos presenta acá en el Ministerio de Trabajo y que tenemos que dictaminar y que tenemos que resolver porque hay una laguna jurídica. Pero en el sentido del menoscabo de la protección siempre van a haber mecanismos de establecimiento de cuáles son los cálculos correctos de la indemnización. Están las medidas de la mediación laboral que satisfactoriamente tenemos un aumento dentro de las negociaciones para el cobro de las indemnizaciones y otros aspectos, ¿verdad? Que finalmente un porcentaje muy bajo llega a niveles judiciales por estos hechos. Hay muchos, sí, pero lo importante es que el trabajador no pierda su empleo por el solo hecho de tener antigüedad en su puesto de trabajo. Eso es lo que hoy ocurre y lo que queremos evitar que siga ocurriendo. La idea central de este proyecto es la retención del trabajador en su puesto de trabajo. No queremos que una persona sumamente cualificada, como sucede en las grandes empresas o en algunos bancos, porque es una práctica muy común lastimosamente, mira, acá está tu liquidación, pero en 3 meses vení otra vez y vamos a ver si te contratamos. Eso es una simulación de la práctica laboral, porque se interrumpe bajo esta regla de juego, se interrumpe momentáneamente la relación laboral para después volver a recontratarlo, ¿verdad? Y eso nosotros queremos evitar que siga ocurriendo, porque finalmente es una relación o una simulación o un engaño de la relación, y cuando va a juicio por otro tipo de causales, el juez vuelve a reconocer como que no hubo una interrupción de la relación laboral. Eso está ocurriendo hoy, todos saben que eso ocurre y genera una distorsión jurídica, ministra, a nuestro marco legal. Sí, ministra, ¿y no es factible más bien sancionar a las empresas que utilizan, digamos, esa estrategia, que exista un mejor control en ese sentido e inclusive alguna sanción? ¿Eso no es factible? Nosotros hoy no tenemos poder sancionatorio sobre ese tipo de hechos. Los únicos que pueden sancionar, es decir, en términos económicos indemnizatorios para el trabajador, es el juez. Ahí entramos otra vez en el entramado
jurídico, la vía crucis que pasa un trabajador para poder hacer valer sus derechos, y hay una laguna. Entonces, La distorsión con la ley, lo que es una distorsión que hay con la ley, ¿verdad? Pero hay muchos otros mecanismos que tenemos que intensificar, lo que es el régimen sancionador y lo que son el poder de la policía laboral en ese sentido, para poder tener margen de acción dentro de este tipo de situaciones. Hoy la Autoridad Administrativa del Trabajo, como así lo dice, administrativa, no puede hacer nada con respecto a este tipo de simulación. Nada más establecer, no podemos determinar, solamente lo puede hacer un juez, la validez de la relación laboral, y eso genera muchos costos para la familia, para la gente, mucho desgaste emocional, y es también una industria de los juicios laborales, ¿verdad? No hay que ese punto, que eso ministra, ocurre en la práctica. Y perdón, pero hay como una fragilidad allí en el argumento. Sí. Permítame hacer este análisis. ¿Por qué digo lo siguiente? Usted, como una de las causales para provocar esta modificación, está hablando de la demora o del largo plazo de la justicia. O sea que, porque la justicia no actúa rápido, no es pronta y barata, como se suele decir, hay que degradar el nivel de protección legal que tiene el trabajador. No, en ningún sentido se va a degradar, en ningún sentido, al contrario, yo creo que esto va a generar mayor tranquilidad para los trabajadores que están cruzando, que están próximos a ese umbral. La tranquilidad, la productividad, el ingreso de la gente, saber que porque yo soy capaz y porque me formé y porque invertí en mi capacitación y mi empresa apostó a mí, yo voy a continuar trabajando. Yo creo que es la revalorización del trabajador por sus capacidades y no por un hecho de que vos podés ser super capo, tener una maestría, tenés un montón de documentos que avalan tu expertise en el lugar donde vos estás trabajando. Sin embargo, por una distorsión de la norma se te tiene que echar. Hay que revalorizar esa trayectoria de trabajo, hay que revalorizar todo lo que forma parte del ecosistema empresarial, y en ese sentido darle una mayor protección al trabajador y no una desprotección, porque realmente esto es de doble filo, ¿verdad? Tiene un efecto perverso y los datos son contundentes en ese sentido.